Hola familia, Dios les bendiga, qué rico poder compartir esta palabra, la última palabra del 2020 y poderla depositar en sus corazones. Estoy muy emocionado, sé que traigo un mensaje que va a ser algo en tu corazón, va a ser algo en tu vida, así que ahí donde estás, si tienes a alguien a tu lado, si tienes a alguien en casa, dile prepárate, prepara tu corazón, porque Dios va a hacer algo especial. Dios va a hablar a tu vida y Dios quiere mover algo dentro de ti y transformar algo dentro de ti. Este mensaje lo he titulado El viento se quedará sin aliento. Piensa en eso, el viento se quedará sin aliento. Y quiero leer de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Voy a leer de la versión de Message, está traducida al español, y dice lo siguiente: al final del día, Él les dijo, crucemos al otro lado. Ellos lo llevaron en el bote tal y como él estaba, otros botes estaban con ellos. Una inmensa tormenta se levantó. Olas llenaron el bote, amenazando con hundirlo, y Jesús estaba en la popa, su cabeza sobre una almohada, durmiendo. Escribe ahí, Jesús estaba durmiendo. Ellos lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no significa nada para ti el que nos estemos hundiendo? Ya despierto, él le ordenó al viento que se calmara, y al mar dijo, silencio, cálmate. El viento se quedó sin aliento, y el mar se volvió liso como el vidrio. Jesús reprendió a los discípulos, diciendo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Acaso no tienen nada de fe? Ellos estaban muy atemorizados, anonadados. Por cierto, ¿quién es este?, preguntaron. El viento y el mar están a su disposición. Yo he tenido la oportunidad en diferentes momentos de mi vida de estar en el mar. Me gusta mucho el mar, creo que se los he compartido en múltiples ocasiones. Me gusta la pesca en alta mar, me gusta el buceo, me gusta hacer ocean kayak, me gusta estar en diferentes contextos dentro del mar, y conozco lo que es un mar picado, un mar con olas fuertes, un mar con viento en tu contra. Sé lo que es eso. Ahora, yo sé lo que es eso en embarcaciones que no se comparan para nada con las embarcaciones de la época de Jesús. Estos barcos de la época de Jesús eran barcos precarios, con una tecnología precaria, que se hundían con facilidad, que no aguantaban grandes tempestades y sobre todo que su capacidad era muy limitada. Ellas podían tener 10, 12 personas máximo, y si Jesús estaba con sus discípulos, eso quiere decir que él estaba allí a la capacidad máxima de ese bote. Por ende, la situación que ellos estaban viviendo no era una situación fácil, no era una situación agradable. Su vida estaba en riesgo. Quiero que entiendas que cuando leemos esta historia estamos hablando de una gran tempestad. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un barco y de estar en un barco en medio de una tormenta, estar en medio de una lancha con una gran tormenta, con las olas en tu contra y con la probabilidad real de naufragar, de hundirte y de que tu vida esté en peligro. Esta era la realidad que estaban enfrentando Jesús y sus discípulos, o más bien los discípulos y Jesús. Esta es la realidad en la que está esta escena. Y la vida es como esta historia. La vida está llena y está cargada de situaciones en las que nos enfrentamos a riesgos, a situaciones difíciles, a situaciones adversas. Yo recuerdo cuando yo conocí a Jesús en el año de 1998, por ahí hace más de 20 años, yo tenía un año cuando conocí a Jesús, y en ese momento, cuando yo conozco a Jesús y le entrego mi vida a Jesús, yo pensaba que en el momento en el que yo entregara mi vida a Jesús, mi vida nunca más iba a enfrentar una adversidad, que yo en mi vida nunca más iba a enfrentar un problema. Yo pensé que la enfermedad nunca iba a tocar a mi vida, yo pensé que las crisis nunca iban a ser parte de mi realidad, yo pensé que los problemas financieros no iban nunca a ser parte de mis dinámicas de vida, que mi matrimonio sería perfecto, que mi familia sería perfecta, que mi vida en general sería perfecta. Esa era la imagen que yo tenía de lo que significaba seguir a Jesús.
yo pensé que con Jesús, caminando con Jesús y como Jesús es Dios, mi vida iba a ser una vida perfecta, una vida libre de problemas, una vida sin ningún tipo de adversidad. Y esa mentalidad hizo que en la primera prueba, en el primer desafío, en la primera adversidad que yo enfrenté, mi corazón dudara. Mi corazón empezara a pensar, pero ¿por qué me pasa esto si yo estoy siguiendo a Jesús? Yo no sé de dónde los cristianos sacamos esa falsa idea de que con Jesús la vida va a ser libre de problemas. Yo no sé de dónde obtuvimos esa idea. Y hace un tiempo, me gusta mucho esta película, no sé si la has visto, Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, y hay una escena muy bonita en la que hay una conversación con este señor Castor, y le preguntan sobre Aslan. No sé si sabes que Aslan es tipo de Jesucristo. Él representa a Jesucristo en las historias que C.S. Lewis escribe, y le preguntan, ¿es seguro? Este Aslan es seguro, ¿is he safe? Es lo que le preguntan, ¿es seguro? ¿Es alguien que me va a hacer sentir seguro? ¿Será que voy a estar tranquilo cuando esté con él? ¿Será que todo va a estar bien cuando esté con él? Y de pronto hay personas que piensan eso sobre Jesús. ¿Será que cuando yo conozco a Jesús es seguro? ¿Será que ya nunca nada me va a pasar? ¿Será que voy a estar a salvo? Y a mí me gusta los deportes de riesgo, a mí me gusta la velocidad, a mí, ya te lo dije, me gusta la pesca, me gusta el buceo, y todo eso implica un riesgo. Yo no puedo ponerme un paracaídas, subir en un avión a 5.000 metros de altura y preguntar, ¿pero es seguro? Porque me van a decir, pues es seguro, pero hay un riesgo, es seguro, pero algo te puede pasar, es seguro, pero el paracaídas puede no abrir, es seguro, pero no estás exento de que algo suceda. Y mira, la respuesta que dan es, por supuesto que no es seguro, por supuesto que no es seguro, pero Él es bueno y Él es Rey. Y esa frase es una frase que yo creo que todos deberíamos entender acerca de nuestro Dios, acerca de Jesús. ¿Seguro? Tal vez no es seguro. Si lees las historias de Jesús, si lees los evangelios, si lees las historias de Jesús con sus discípulos, no creo que sea seguro. Dile a Pedro, ¿es seguro? Y te va a decir, pues si me hundí, casi me ahogo, me hizo caminar sobre las aguas, nos persiguieron, nos quisieron matar muchas veces, hubo situaciones en las que la gente se puso en nuestra contra, una vez vimos como unos cerdos cayeron por un barranco. O sea, seguro no es seguro. Hay riesgos, hay aventura, pero algo sí te aseguro: Él es bueno y Él es Rey. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace sentir seguros acerca de nuestra fe? ¿Será que es la idea de que podemos estar en casa tranquilos, nada nos falta, nada nos pasa, nada nos sucede? ¿O que aún en medio de esas situaciones Él es bueno y Él es Rey? Seguir a Jesús no es seguro, pero Él es bueno y Él es Rey. Y tal vez en este 2020 tú te has hecho algunas preguntas, o tú has vivido algunas situaciones. Es posible que en este 2020 tú hayas sentido que Jesús se durmió en medio de la tormenta. Yo no sé si esa sea tu realidad. No sé si hayas tenido momentos en los que hayas dudado y hayas dicho, pero ¿será que Jesús sí está conmigo? ¿Será que Jesús sí se acuerda de mí? Yo siento que Jesús se quedó dormido. Yo siento que Jesús se durmió en mi situación. De pronto esa es tu realidad hoy. Y estamos cerrando el año 2020. Y sabes, como empieces el 21 va a ser fundamental. Pero para empezar bien el 21 tienes que cerrar bien el 20. Y por eso es tan importante este mensaje que yo te estoy dando hoy. Porque todavía van a quedar 3-4 días para que tú cierres este año bien. ¿Cómo lo cierro bien, pastor? Ahorita te voy a decir cómo lo cierras bien. Pero en este momento la pregunta que te hago es, ¿te has estado sintiendo, sentiste en algún momento del 2020, de pronto hoy mismo estás sintiendo que Jesús se foqueó ante tu situación? Que tú estás en medio de una tormenta, que la balsa está moviéndose de lado a lado, se está metiendo el agua, las olas están por encima, el viento está pegando en tu cara. Y tú volteas y dices, Jesús, ayúdame, y cuando menos piensas está con una almohada. Me encanta lo que dice Eugene Peterson, porque Eugene Peterson le suma a la situación.
Otras versiones dice, él estaba durmiendo en la popa, pero él dice, estaba con una almohada en la popa. O sea, parece que Jesús se montó en la barca sabiendo que iba a haber tormenta y que él iba a dormir. ¿Quién lleva una almohada a un barco? Él le dijo, vamos, crucemos al otro lado, móntense a la barca, y llevó una almohada y se durmió en la popa. Jesús se durmió en la popa donde todos ven, porque la popa es donde todo se ve, todos ven la popa. Jesús estaba ahí, quiero que me vean durmiendo. Y es tremendo, porque yo me he sentido de esa manera. Yo te lo tengo que confesar, yo he tenido momentos en este 2020 donde he sentido que Jesús se durmió frente a mis sueños, se durmió frente a mis anhelos, se durmió frente a mis problemas, se durmió frente a la adversidad, que en medio de esta tormenta me quedé solo. Yo lo he sentido. Y yo no vengo a decirte que eso esté bien, tampoco te voy a decir que esté mal. Lo que te voy a decir es que se vale sentir que Jesús se durmió. Se vale sentir que Jesús nos abandonó. Es un sentimiento humano. Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús nos abandonó. Ojo, yo no estoy diciendo que Jesús se durmió. Lo que estoy diciendo es que las situaciones y el contexto nos pueden llevar a frustrarnos porque Jesús está dormido mientras nosotros estamos viviendo una gran tormenta y una gran dificultad. Y hay algo que quiero destacar. Mira lo que dice Marcos 4 en el 35, donde acabamos de leer. Al final del día, Él les dijo. ¿Quién? Jesús. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Tú sabes, en ocasiones uno toma decisiones malas en la vida. Y cuando enfrenta tormentas por causa de sus decisiones, es normal y lógico que en medio de esas situaciones uno diga, bueno, yo me metí por acá. O sea, ¿quién me mandó a tomar estas decisiones? Como que yo no puedo voltear y decir, Dios, pero ¿por qué me pasa esto si yo me metí en ese lugar? No sé si sabes de lo que te estoy hablando, pero creo que todos en diferentes momentos de la vida hemos tomado malas decisiones. Yo he tomado muy malas decisiones. Ya no tomo tantas malas decisiones. Creo que cada vez en mi madurez cristiana, si tú me preguntas, pastor, ¿qué es madurez cristiana? Para mí hoy, yo defino madurez cristiana no como saber mucha Biblia, no como ser un gran teólogo, no como ser un gran maestro. Para mí ser un cristiano maduro es una persona que toma buenas decisiones, que ya no comete los mismos errores de ayer, que ya no toma los mismos caminos que ayer lo llevaron a lugares incorrectos. Y yo hoy creo que en mi madurez, que todavía me falta mucho, pero en la de hoy tomo mejores decisiones que ayer. Pero aún así me equivoco. Y cuando me he equivocado, ¿sabes? Yo no le echo la culpa a Dios. Yo me pongo bravo conmigo mismo. Pero esa no es la historia de la que estamos hablando aquí. Aquí dice que Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Y en medio del cruce, en medio de cruzar de una orilla a otra en el barco, viene una súper tormenta. Oye, ¿no da mucha rabia que tú sigas el camino y la voluntad de Dios y en medio del camino y la voluntad de Dios caiga una tormenta? Es que esta es la situación que ellos están viendo. Ellos no desobedecieron, ellos no se montaron en el barco por desobediencia, ellos no tomaron su propio camino. Ellos tomaron el camino que Jesús les dijo que tomaran. Y pregunta, ¿no has pensado que cuando tú tomas el camino que lleva a la voluntad de Dios no te va a pasar nada malo? Yo muchas veces pienso eso. Y todavía sigo siendo tan ingenuo que a pesar de leer estas escrituras, sigo pensando, no, pero si eso es lo que Dios me está diciendo que haga, esto va a ser suavecito, va a ser tranquilo, porque el mejor lugar es la voluntad de Dios. Y sabes, sí es el mejor lugar, pero no quiere decir que sea el lugar más cómodo, no quiere decir que sea el lugar más seguro. A veces seguir la voluntad de Dios es arriesgado, es peligroso. Él les dijo, vamos al otro lado, y ellos siguen su instrucción y cae una tormenta. ¿Qué hubieras hecho tú? Señor, pero yo hubiera hecho varias cosas. La primera es, yo hubiera dudado de que sí escuché esa instrucción. Las tormentas a mí me llevan a dudar de si Dios verdaderamente me habló o no me habló. Te voy a hablar de cómo es mi sistema lógico de pensamiento. Yo escucho la voz de Dios y no me malinterpretes, nunca he oído audiblemente a Dios hablarme al oído. Cuando los cristianos decimos oí a Dios, normalmente estamos hablando de una convicción interna muy profunda de que Dios nos está hablando de tomar esa dirección. Es como una intuición muy fuerte. Y en esa intuición yo digo, Dios me está hablando. Dios me dijo que me viniera para los Estados Unidos. Entonces yo sigo esa instrucción. Y cae la tormenta, ¿y qué hace? ¿Qué pasa con mi fe? Inmediatamente mi fe flaquea. Yo creo que Dios no me habló. Yo me debí equivocar, esa no fue la voz de Dios.
esa fue esa comida que me cayó mal y me hizo sentir eso. Eso fue ese deseo de vivir en otro país. Y empiezo a dudar y a cuestionar si sí fue Dios quien me habló. Eso es lo primero que me pasa. Pero lo segundo es que después de hablar con mi esposa, después de hablar con mi pastor, después de hablar con unos amigos y me dicen, no, Dios sí te habló. Acuérdate que lo confirmamos, acuérdate que tenemos una palabra, acuérdate que lo escribimos, acuérdate que anotamos para que no se nos olvidara. Entonces ya no empiezo a dudar de que Dios me habló, sino ahora empiezo a dudar de Dios. Pero si Él me habló, ¿por qué me está pasando esto? Dios, si tú eres bueno y tú me dijiste que tomara este camino y ahora me está cayendo una tormenta y mi vida está en peligro, no, pues que tú eres un buen Dios. ¿Te identificas conmigo? Seguramente sí. Seguramente tú has vivido este tipo de situaciones. Y hoy estoy aquí para decirte, es humano, es normal. Ahora, no nos vamos a quedar ahí. La historia no termina ahí. Si la historia terminara ahí, sería otra historia. Pero la historia no termina ahí. Es probable que tú en este 2020 te hayas sentido abandonado, hayas sentido que tomaste malas decisiones, que todo lo malo que te pasó es porque te equivocaste, porque no escuchas la voz de Dios, porque Dios no es bueno, porque Dios no está contigo. Tranquilo, si te has sentido de esa manera, todavía estamos a tiempo, todavía tenemos unas horas para rectificar, para reconocer quién es Dios, para reconocer su grandeza, para arrepentirnos, para pedirle perdón y decirle, Señor, ¿sabes qué? Dudé, te cuestioné, renegué. Peleé conmigo, con mi esposa, peleé con todo el mundo, porque a mí me pasa. Cuando yo peleo con Dios, peleo con mi esposa, porque como lo más cerca que tengo es mi esposa, entonces como la Biblia dice que cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien no ves, entonces yo aplico eso. ¿Cómo puedes pelear con Dios con quien no ves si no peleas con tu hermano con quien ves? Y peleo con alguien de carne y hueso porque necesito descargar lo que estoy sintiendo. Y mira lo que ellos hicieron. Una inmensa tormenta se levantó, olas llenaron el bote, Jesús estaba en la popa, su cabeza sobre una almohada, durmiendo. Y la pregunta que yo te hago es, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En que la tormenta cese o en que Jesús está contigo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si uno verdaderamente supiera quién es Jesús, en medio de esta tormenta, al verlo dormir, en vez de angustiarse como lo hicieron los discípulos, porque mira lo que dice que los discípulos, ellos lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no significa nada para ti el que estemos hundiéndonos? O sea, ¿no te importa? Fue lo que le preguntaron los discípulos. ¿Acaso no te importa? ¿No significa nada? ¿No vale nada para ti el que nos estemos hundiendo? Pero ¿sabes qué creo yo? Que si ellos supieran quién es Jesús, al verlo dormir, en lugar de angustiarse, dirían, hey, ¿yo por qué estoy tan angustiado? Si el maestro duerme, yo duermo. Si el maestro está dormido es porque él sabe cómo va a terminar esta historia. ¿No crees que esa sería la forma más lógica de cara a la fe de pensar? Si Jesús se durmió y Él es Dios, si Jesús se durmió y Él todo lo sabe, si Jesús se durmió y Él nos dijo que crucemos al otro lado, escucha, Jesús dijo crucemos, Jesús no les dijo móntense en una barca, Él les dijo crucemos al otro lado, la instrucción fue cruzar al otro lado. Pregunta, ¿habían ellos llegado ya al otro lado? No. Entonces, si no habían llegado al otro lado, ¿yo por qué me estreso? Si Jesús me dijo que crucemos al otro lado y está durmiendo. Si Jesús está durmiendo y no hemos llegado al otro lado, eso quiere decir que vamos a llegar al otro lado y Él se va a despertar. Durmamos. O sea, la actitud de un cristiano que confía es, hey, si el maestro duerme, yo duermo. Y a veces Él lo que quiere es que tú aprendas a dormir en medio de la tormenta y a descansar en Él, y no que tu fe se vea manifiesta en que cesó la tormenta. Porque para nosotros fe es cesó la tormenta. Pero para Jesús fe puede ser en medio de la tormenta me acuesto al lado tuyo. Como dijo en Salmos 4:8 el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él no dijo, porque solo tú, Señor, me permites tener una vida libre de problemas. Porque solo tú, Señor, me permites tener una vida sin enemigos que me persigan. ¿Sabes dónde escribió el rey David? En paz me acostaré y asimismo dormiré. En medio de la cueva de Adulam. Él estaba siendo perseguido, lo querían matar.
frente a esa cueva pasaban ejércitos que lo querían matar, y el hombre decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. La pregunta es, ¿podemos decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré en medio de las situaciones difíciles y adversas? ¿O es una palabra que solamente está reservada para los buenos momentos de nuestra vida? Tenemos que ser como el salmista, que en medio de las dificultades su confianza no estaba puesta en las circunstancias, sino su confianza estaba puesta en el Dios que lo había llamado, en el Dios que lo había protegido durante todo este tiempo. Y sabes, en ocasiones en medio de las situaciones adversas es importante recordar de dónde nos ha sacado Dios. Es bueno recordar qué ha hecho Dios en nuestras vidas. Yo estoy seguro que Dios ya ha hecho cosas en tu vida en el pasado, y en este 2020, si Él no ha hecho todo lo que tú esperas que haga, no te preocupes. Recuerda todo lo bueno que Él hizo y aprovecha para decir, en paz me acostaré. Si tú duermes, yo duermo. Esa debería ser nuestra fe. ¡Wow! Jesús está durmiendo en medio de la tormenta. ¿Yo para qué lo levanto y lo molesto? No molestes al maestro. La Biblia dice que no duerme el que te cuida. Él no está durmiendo, Él está descansando. Él está en su humanidad descansando, pero Dios está al control. Dios está cuidando de nosotros. Es totalmente normal sentir que a Dios no le importa nuestra situación. Es humano, pero no nos podemos quedar con ese sentimiento. Y quiero darte una clave. Cuando te sientas así, no te quejes de Dios, quéjate con Dios. Cuando yo aprendí eso, yo empecé a cambiar la forma como me expreso. Porque yo puedo estar quejándome de Dios. Es que Dios no me cuida, es que yo no le importo a Dios, es que Dios se durmió en medio de mi situación y se lo digo a una persona, a otra persona, lo publico en las redes sociales. Eso es quejarse de Dios. Quéjate con Dios. Ve a tu lugar de oración y dile, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te quedaste dormido? Eso fue lo que hicieron los discípulos. Maestro, no significa nada para ti el que nos estemos hundiendo. Pero ellos no se sentaron en la parte de atrás del barco a murmurar y a chismosear. No, el maestro está ahí dormido, mírenlo como duerme. ¿Será que sí le importamos? Yo creo que no le importamos nada. Eso es lo que muchos cristianos hacen. Y sabes, eso no solamente aplica para tu relación con Dios. Eso úsalo también para tu relación con tu pastor, con tus líderes, con tus amigos, con tus papás, con tu esposa, con tu esposo. Porque no hay nada más feo que el chisme y la murmuración. Llévale las cosas a las personas de las que quieres hablar. Llévale tu problema con Dios a Dios. Llévale tu problema conmigo, tráemelo a mí. No se lo lleves a otra persona. Yo por eso siempre le digo a las personas que caminan conmigo, hey, si tienes un problema conmigo, dímelo a mí. No tienes por qué estar diciéndoselo a él, a ella, dímelo a mí. No pasa nada. Si tú me lo dices a mí, lo vamos a solucionar. Y ellos vinieron y le dijeron, maestro, ¿no te importa? ¿No significa nada para ti que nos estemos hundiendo? Y me llama mucho la atención porque dice lo siguiente, ya despierto. ¿Y qué hubieras hecho tú si fueras Jesús? Si fueras Jesús, y con esa imagen que a veces tenemos de Dios, que no le importa nuestra situación, que no se involucra en nuestras vidas, Jesús se pudo haber levantado y los pudo haber reprendido y castigado. Y Él no fue lo primero que hizo. Él sí lo reprendió, pero lo primero que hizo fue atender la situación que les estaba incomodando. Dice que ya despierto, le ordenó al viento que se calmara y al mar dijo, silencio, cálmate. Llévale tus problemas a Dios, que apenas tú se los lleves, hay una respuesta. Jesús estaba probando la fe de estos hombres. Jesús estaba probando la convicción de estos hombres. Él les dijo, vamos al otro lado. Y ellos empezaron a dudar y a pensar que ya no iban a llegar al otro lado, cuando Jesús había dicho, vamos a ir al otro lado, vamos a cruzar al otro lado. Y yo hoy estoy aquí para decirte, vas a llegar al otro lado. De pronto el 2020 se levantó como una tormenta y en medio de esta tormenta tú piensas que ya no vas a llegar donde Dios te dijo que ibas a llegar. Tal vez tú tienes promesas de Dios para tu vida. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu ministerio, puede ser con tus hijos, puede ser con tu esposa, pueden ser sueños, anhelos, proyectos, planes, inversiones, cosas que Dios te ha hablado y te ha dicho y que tú dices, el 2020 se levantó como una tormenta repentina que yo no estaba esperando. Siento que Jesús se está durmiendo y nos vamos a hundir. Yo estoy aquí para decirte, no te vas a hundir. Yo estoy aquí para decirte, despierta Jesús, ve y incomódalo, dile, ve en el lugar de oración, no lo hables conmigo, no lo hables con otras personas, ve y búscalo a él y dile, Jesús, no te importa que yo me esté ahogando, no te importa que nos estemos hundiendo, descansa en él, pero díselo, levántalo
Y la respuesta inmediata, Él ordenó al viento que se calmara y al mar dijo, silencio. El viento se quedó sin aliento y el mar se volvió liso como el vidrio. El viento se quedó sin aliento. Y te dije que esta prédica se llamaba El viento se quedará sin aliento. El viento se quedará sin aliento. Ahora depende de ti, depende de que tú tengas la capacidad de ir, despertar a Jesús y decirle a Jesús, yo confío en ti, descanso en ti, pero necesito que te despiertes y que calmes el mar, que calmes esta situación, que calmes esta tormenta, este viento que está en mi contra, que no me está dejando avanzar. Porque el viento no les estaba dejando ir a la orilla donde ellos tenían que ir. El viento los quería hundir. Y yo sé que este 2020 vino como un viento para muchos, donde despertó cosas, levantó olas, levantó situaciones que te están hundiendo, que emocionalmente te están hundiendo, que te están drenando, que te están desgastando, que de pronto te quedaste sin empleo, que de pronto ese proyecto que veías ya no lo ves porque la economía está devastada, porque la situación está difícil, porque la pandemia sigue avanzando, porque todavía pensábamos que para esta época ya íbamos a estar tranquilos sin este problema y seguimos con este problema. Sin importar la realidad y la situación, yo te digo que si Él te dijo que cruzaras al otro lado, Él te va a llevar a la otra orilla. Él te va a llevar a esa tierra prometida. Él te va a llevar al cumplimiento de esa promesa. Y Jesús reprendió a los discípulos diciendo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Acaso no tienen nada de fe? Él les recuerda y les dice, ¿acaso yo no les dije que vamos a cruzar al otro lado? ¿Acaso no fui yo el que los montó en esta situación? ¿Acaso no estoy yo aquí con ustedes? Hay momentos donde Dios también nos reprende, pero no es una reprensión donde nos castiga, porque, ¿sabes? Dios no es un Dios castigador. A veces los seres humanos no comprendemos que el castigo y la disciplina no son la misma cosa. El castigo mira el pasado, la disciplina mira el futuro. Cuando tú disciplinas como Dios está disciplinando, Él está mirando hacia el futuro. ¿Acaso no tienen fe? Él lo que está queriendo es activar su fe para lo que viene. Y es normal que te sientas solo. Es normal que te sientas solo. Es normal que tú digas, wow, yo siento que soy el único. No sé si eso también te ha pasado. No sé si también has sentido que eres el único al que la pandemia le afectó. Eres el único al que esta situación le pegó. Eres el único que se está hundiendo. Porque cuando nos viene adversidad, por la forma como estamos diseñados y configurados los seres humanos, es normal que nosotros sintamos que somos los únicos que estamos llevándonos las malas consecuencias de esta situación. Vemos a los demás que les va bien, vemos las redes sociales de otros, vemos el negocio del otro, el viaje del otro, los planes del otro y nos empieza a dar amargura y pensamos que somos los únicos que nos estamos hundiendo. Pero quiero llevarte al principio de la historia, ya lo leímos, lo que pasa es que no hice énfasis justamente para traerte hasta acá. Dice, al final del día, Él les dijo, crucemos al otro lado. Ellos lo llevaron en el bote tal y como él estaba. Otros botes estaban con ellos. Otros botes estaban con ellos. La misma tormenta que afectó a los discípulos y a Jesús estaba afectando a otros botes que estaban alrededor. ¿Y sabes qué pasa? Que es muy común que cuando el viento y las olas vienen en nuestra contra, eso nos impida ver las personas que nos rodean. Es muy normal que cuando viene dificultad yo me encierre en mí mismo y no me importan los demás. No me importa lo que pase con otros. Fíjate que los discípulos no le dijeron, maestro, levántate, ayúdanos y ayudemos a los otros botes, porque esto está tremendo, sino ellos no te importa que nosotros nos estemos hundiendo. Y yo te digo, hoy Dios quiere también llevarnos a tener conciencia de las personas que nos rodean. Yo pienso que si Dios nos trajo hasta aquí, si el 2020 nos permitió llegar hasta aquí, si Dios nos permitió llegar hasta este momento, es porque Él tiene un plan con nosotros y con los otros botes que nos rodean. Hay personas a tu alrededor que se están hundiendo. Hay personas a tu alrededor que también están siendo afectadas por la situación, por la tormenta. Y este es un buen momento para levantar a Jesús con tu fe y pedir también por aquellos que se están hundiendo a tu alrededor. No seamos como los discípulos que ni los mencionaron. Tengamos el corazón que Jesús quiere que tengamos, hacer con otros como queremos que se haga con nosotros, buscar ser esa mano extendida que levanta y que ayuda a los más necesitados. El viento se quedó sin aliento y el mar se volvió liso. Y ya con esto voy a terminar. Jesús reprendió a los discípulos diciendo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Acaso no tienen nada de fe?
Ellos estaban muy atemorizados, anonadados. Escucha, por cierto, ¿quién es este?, preguntaron. El viento y el mar están a su disposición. Es tremendo porque Jesús no era un desconocido para los discípulos. Antes de montarse en este barco, esto es Marcos capítulo 4, Jesús y los discípulos ya llevaban un tiempo caminando juntos. Si tú lees Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3 y Marcos 4, porque estamos en el 35, todo Marcos 4 antes del 35, los discípulos ya habían evidenciado mucho acerca de quién era Jesús. Lo vieron hacer muchos milagros, especialmente, escucha, en la vida de otros. Y en ocasiones, esa pudiera ser nuestra realidad. Conocemos a Jesús, caminamos con Jesús y lo hemos visto hacer milagros a nuestro alrededor. Porque esa era la realidad. Es más, ellos venían de un milagro cuando Jesús les dice, crucemos al otro lado. Jesús había sanado a la suegra de Pedro, había sanado al hombre de la mano seca, había sanado a un endemoniado. O sea, Jesús había hecho muchos milagros. Pero cuando Él les dice, crucemos al otro lado, el propósito de Jesús, más que llevarlos al otro lado, era lo que iba a suceder entre una orilla y la otra. Y cuando Jesús te dice, crucemos al otro lado, tú y yo ponemos la meta en el otro lado, pero Jesús pone la meta en lo que va a pasar en el medio. Porque Él sabe que en el medio es donde vamos a construir el carácter que necesitamos para permanecer al otro lado. Si no pasamos por el medio y formamos nuestro carácter, puede que perdamos todo lo que consigamos cuando lleguemos al otro lado. Entonces Jesús, aunque ellos lo conocían, se necesitó una tormenta, se necesitó una dificultad, una adversidad, viento en contra, olas y que el barco se estuviese hundiendo para que ellos, al ver a Jesús obrar a su favor, ya no al favor de otros, sino a su favor y rescatarlos a ellos de una adversidad, dijeran, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cualquier persona que sepa de fenómenos naturales sabe que no hay fuerzas de la naturaleza más poderosas que el viento y el mar. Cuando ellos hacen esa expresión, lo que están diciendo que el mundo entero está a sus pies, que el mundo entero le obedecen. Antes ellos se subieron con un maestro a la barca, pero al ver a Jesús obrar a su favor en medio de la tempestad, llevó a que ellos lo reconocieran como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es posible que todo este 2020 lo que haya sido es una oportunidad para que tú y yo reconozcamos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es posible que Él te ha llevado a que tu barca esté a punto de hundirse solamente para que cuando tú le clames y le digas despiértate y ayúdame, y Él te ayude, tú digas, ¿quién es este? Iglesia, no se trata de salir de la crisis, se trata de reconocerlo a Él en medio de la crisis. Se trata de reconocer a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de la crisis, y entonces habrás vencido. Porque, ¿sabes? El viento, tarde o temprano, se quedará sin aliento. Te lo garantizo. Antes de lo que tú creas, esta tormenta pasará. La pregunta es, ¿habrá fortalecido tu fe o habrá derrumbado tu fe? Yo sé que el 2020 sirvió para que muchos se alejaran de Dios, se alejaran de las iglesias, se alejaran de su fe. Pero otros, como yo, como mi esposa y como muchos de ustedes, dijimos, yo permanezco pegado de su mano y confiado en que si Él me dijo crucemos al otro lado, Él me va a llevar al otro lado. Así que ahí donde estás, yo quiero orar por ti y cerrar este año reconociendo a Dios como Rey y entregándole el 2021. Señor, yo no sé cuál es la situación en la que cada persona llega hasta aquí, Señor. Conozco mi situación. Y aún lo que conozco de mi situación es muy miope, Señor. No alcanzo a ver ni siquiera bien lo que está pasando en mi vida. Pero algo sí sé, Señor, y es que tú eres Rey. Que a ti hasta el viento y el mar te obedecen, Señor. Y que nada puede impedir que tu voluntad en mi vida se cumpla.
Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a reconocerte como Rey y Señor, como Rey de Reyes y Señor del universo, como Dios Todopoderoso. Y que sepamos que eres un buen Dios, un buen Padre, y que si nos montaste en esta barca, Señor, no es porque tú seas malo, sino es porque tú quieres sacar lo mejor de nosotros para lo que viene. Gracias porque estamos aquí, gracias porque hemos cerrado un año difícil y tenemos esperanza para el año que viene. Te pedimos que muy pronto el viento que nos es contrario se quede sin aliento y podamos salir victoriosos, Señor, y listos para enfrentar las demás tormentas que puedan enfrentar o venir en nuestra contra, Señor. Te reconocemos y te exaltamos, Señor, y bendigo Iglesia Bogotá, cada familia, cada persona, y te pido que nos lleves con bien. Permítenos cerrar este 2020 en bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, reúnete con tus seres queridos ahorita en fin de año y agradece a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Y declara que lo mejor está por venir. Los queremos un montón y yo declaro que Dios tiene cosas buenas contigo, que su voluntad para tu vida se va a cumplir y que Él va a obrar todo lo que Él tiene en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos pronto, pásenla bien, feliz año y disfruten, los queremos. Chao, chao.